Llegamos al final de lo que para mí podría ser la mejor trilogía de terror en los últimos 20 o 30 años, o sin dudas una de las mejores. X y Pearl fueron películas que generaron un muy buen impacto en la audiencia y en la crítica especializada. Hasta Martin Scorsese comentó su agrado por estas películas, admitiendo que eran cine, y no podía esperar menos para este nuevo y último estreno. Para una película que al final parece no haber alcanzado la vara de calidad que muchos espectadores esperaban. Bienvenidos y bienvenidas a mi opinión de Maxine. Vamos con la intro. Maxine Minx, quien soñó toda su vida en convertirse en una estrella de Hollywood, obtiene su primer papel en una película de terror. Pero un misterioso asesino acecha las calles de Los Ángeles y pone en riesgo su oportunidad de finalmente brillar, amenazando con revelar su oscuro pasado. La historia de X, el primer estreno de esta saga, fue ambientada en los años 70, con muchas referencias al cine de terror de esa época. Mientras que Pearl, si bien estaba situada en los años 20, tenía un estilo muy referencial al cine melodramático de los 50. Obviamente con un giro algo más perturbador. Y Maxine es una película narrativamente posterior a las ya mencionadas, que se encuentra ambientada en el Hollywood de los años 80, lo cual en este caso también es importante para dar contexto. Esta, como las anteriores, es una cinta que bebe mucho de lo que la rodea. Esta vez una de las épocas más bellas e intensas como siniestras, según cuenta la historia de Hollywood. Es el viaje de Maxine en intentar llegar al estrellato, pasando por los aspectos más atrapantes de la industria como los más aterradores. Los 80s en Hollywood, además de ser una época de cambios positivos que marcaron para siempre a la industria, también tuvo un lado oscuro lleno de crímenes, droga y corrupción. El camino que tenían que atravesar las estrellas para llegar a la cima no era el más fácil, pero sin dudas que nuestra protagonista esta vez iba a dejarlo todo por conseguirlo. Maxine es interpretada por Mia Goth, quien ya hizo de Maxine en X y de Pearl en Pearl justamente, y es fantástica en cada una de sus interpretaciones. No diría que esta última es la más destacada, sin dudas creo que en Pearl tuvo un papel que aparenta ser más desafiante, pero cierra de manera muy acertada su protagonismo en la trilogía con esta interpretación. Se dice mucho que esta cinta es un slasher, pero si bien toma elementos de ese subgénero que se basaba en un grupo de jóvenes siendo masacrados por un asesino enmascarado, yo no la catalogaría en eso. Para mí no lo es en lo absoluto, al menos en su definición más pura. En este caso tenemos un asesino misterioso, sí, y mucha sangre, que después vamos a hablar de eso, pero es una cinta que también tiene muchos elementos de un terror más contemporáneo. La cinta se centra mayormente en el aspecto psicológico de esta soñadora, sus traumas, su pasado, su locura, su deseo por llegar a la cima. Lo que hace de Maxine un personaje muy complejo, resultando una protagonista muy activa y por lo tanto interesante. No solo una sobreviviente como se suele ver en un slasher. Y como quizá vemos un poco más en X, que justamente es un homenaje constante a dicho subgénero. Hay algo que sí hay que decir, que a su vez esta tercera parte es la que más depende de su legado. Hay escenas que pueden no tener mucho sentido si no viste las películas anteriores, cosa que a pesar de estar vinculadas entre sí no pasaba con las precuelas. Sí, en algunos momentos la cinta recurre a flashbacks como para solucionar esa dependencia, que por un lado es un recurso narrativo que no me suele gustar porque se suele sentir como una sobreexplicación, y a la vez, si no viste las películas anteriores, no sirven de nada para comprender cuáles son las secuelas que dejaron en el personaje de Maxine, a las cuales esta historia hace referencia. No son suficientes y puede ser un poco confuso. A ver, es una secuela, puede pasar, pero hace que no se sostenga tanto por sí sola. Además, esa relación con el pasado, por un lado, es sumamente importante para entender el viaje mental de Maxine, pero por otro, también se siente solo como una referencia, como para sentir que es parte de lo mismo. Hay algo que amé de esta película, que ya lo hemos visto en trabajos anteriores de Ti West,
pero acá vuelve a ser sumamente destacante. Y es la estética tan diversa, tan trabajada y referencial que vemos en esta historia. Maxine es un viaje al Hollywood de los 80s en cada uno de sus momentos. No solo podemos respirar esa época en cada plano, en su música, en el montaje, en los efectos de postproducción, en los personajes, sino que se siente como si ver representada esa época en la pantalla fuese el motivante principal para la construcción de toda su historia. Hay mil referencias e inspiraciones a hechos históricos, a ciertos movimientos sociales y culturales del momento. El propio asesino de esta película, The Night Stalker, está inspirado en el tristemente muy reconocido criminal que causó terror en la ciudad de Los Ángeles alrededor de 1985. Me hizo acordar mucho a Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, una película que me encanta, por la manera de referenciar y representar lo que fue la industria de Hollywood en esos años. No se sitúan en el mismo año, pero Maxine también es una carta de amor que está dispuesta a escribir las cosas buenas y malas, hacia el cine, hacia el género, hacia esa ciudad en ese momento específico de la historia. Y es fascinante de ver. Si hay algo que en definitiva no me terminó de cerrar en esta película es su guión. Siento que por un lado se pierde un poco en ser referencial no solo al cine o a la industria como comentaba recién, sino a su propio pasado que además no termina teniendo mucha importancia en la historia. Y al mismo tiempo tenemos la lucha de Maxine contra su deseo de llegar a la cima y su conflicto entre su presente y un sistema conservador. También su encuentro con un asesino intentando seguirle las pistas para encontrarlo. Tiene un discurso mucho más distribuido que hace que al final para mí pierda un poco el impacto, pero a la vez se siente como una experiencia que volvería a repetir. Es una maestría visual, un concepto estético muy trabajado y el fin del arco de un personaje que para mí termina siendo muy interesante de ver. Pero como siempre esto es lo que yo opino, así que si no la vieron vayan a verla y después pueden dejarme qué les pareció en los comentarios. Si les gustó el video denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal, así hacemos que esto llegue a más personas. Y nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau.